Vive tu estancia en Jalapa como nunca antes. Hotel Balcón del Parque. Cada espacio de nuestro hotel te va a enamorar. Con sus 26 habitaciones, sala de juntas y sus salones con capacidad de hasta 60 personas. Descubre nuestra suite presidencial Cabaña. Una habitación cálida y completamente rodeada de naturaleza. Hotel Balcón del Parque. Estacionamiento, terraza con vista panorámica y con lo mejor de la gastronomía en nuestro restaurante Sal y Piedra. Hotel Balcón del Parque. Rafael Ramírez número 62, zona centro, Jalapa. Reserva 228-307-7473. Hotel Balcón del Parque. 24/7 Noticias presenta Detrás de cámaras con Ana Lilia Sánchez. Bienvenidos a su programa Detrás de Cámaras y hoy quiero presentarle a un amigo porque con estas lluvias es necesario saber toda la información que nos va a compartir y él es Efrén Zúñiga. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por esta oportunidad de, pues expresar un poquito sobre lo que nos preocupa en nuestra actividad y nuestra pasión. Muy bien, ¿quién es Efrén Zúñiga? Un ciudadano preocupado por muchas cosas. En lo personal, ¿por qué? Porque soy motociclista. Desde hace algunos años, acabo de cumplir precisamente 54 años de andar en motocicleta. Tengo 60 de edad. Cumplí el 3 de julio. Y preocupado porque sí, porque una afición tan maravillosa pues se ha transformado en muchos aspectos. El aspecto positivo ha dinamitado la economía como no nos imaginamos. Ahorita poner un negocio de comida, de medicinas y esto sin contar con una motocicleta o un reparto por motocicleta, pues es no apostar al éxito. Pero además, pues con la pandemia. Con la pandemia la motocicleta nos mostró ser un vehículo perfectamente necesario en ese momento. ¿Para qué? Pues para que las personas que se dedican a eso pues se arriesgaran, porque ellos se arriesgaban a contaminarse, pero nos ayudaron a nosotros a no enfermarnos, a que nos llevaron la comida, las medicinas, todo hasta la puerta de nuestra casa. Entonces eso es lo maravilloso de la motocicleta, pero pues vamos al lado oscuro, por así decirlo, ¿no? Alto índice de accidentabilidad y de muertes, y eso es lo preocupante. Sí. Tú como instructor de motociclismo, ¿qué le pudieras decir a la gente? Que cuando aprendimos... La primera pregunta, yo me quiero comprar una moto y quiero empezar a andar solo por el nervio. ¿Qué me dirías tú, Efrén? No es fácil. Que no te diga nadie y que no te haga creer que es fácil. Es lo primero que debes entender y mentalizarte. No le creas a nadie que es fácil. Y más en las situaciones que tenemos ahora de el diseño de las vialidades, de la alta densidad de tráfico y de lo que es muy preocupante y que a todos nos hace mucha falta, educación vial. Efrén, nos vamos a regresar. Aprendiste a los 6 años. ¿En dónde? En una callecita empedrada que está ahí por donde, muy cerca de Caxa, por el Maestros Veracruzanos. Yo trabajaba en un taller mecánico de muy chiquito, como ahí mandadero. Y ahí llegó este otro compañerito con una motito Carabelita Mini 100 de 3 velocidades. Y gracias a él aprendimos todos los del taller. Y como niños que en algún momento no medimos el peligro, pero tampoco existía al nivel de ahora. No había tráfico. En una calle donde no pasaba nadie. Y ahí aprendimos. ¿Qué te decían tus papás? No, mi padre, que en paz descanse, lo primero que se enteró, y él era conductor de camión de carga, él sabía que era un riesgo elevadísimo y me dijo, no te quiero ver nunca en una moto. ¿Y le hiciste caso? No. Y bueno, mi padre lo supo mucho después y después sí me apoyó porque se dio cuenta de cómo me preocupé por aprender, por superarme, por cuidarme. Pero en un principio no, como muchos hijos fui un hijo rebelde y eso debemos entenderlo. Hay muchos hijos que no van a escuchar a los padres y se van a subir a la moto de su amigo en la secundaria, en la prepa, las chicas porque es el que las pretende, porque es su novio, y es donde tenemos que entrarle desde las etapas tempranas para ser conscientes del riesgo. Bueno, ya, aprendiste con tu amigo. Luego, primaria, secundaria, prepa, ¿cuándo te compraste tu primer moto?
Bueno, dentro de mi búsqueda de la justicia, decidí ser policía cuando salí de la prepa. Y afortunadamente o lamentablemente, al estar en la policía, encontré motocicletas ahí que habían sido decomisadas, que habían llegado al país de manera ilegal. No habían cometido un delito más que internarse sin el pedimento de importación, sin cumplir con el trámite respectivo. Y bueno, pues ahí fue donde tuve las primeras motos de alta cilindrada, porque bueno, pues como policía que no debía hacerlo y que por eso me salí, pues caí en ese nivel de corrupción, por así decirlo, de ocupar esas motos que debieron ser aseguradas para el proceso legal correspondiente, a yo utilizarlas. Afortunadamente no duré mucho tiempo, salí, me dediqué al estudio y cuando tuve mi primer sueldo precisamente en una empresa petrolera, sí, me compré mi primer motocicleta en el año 89, una superdeportiva cilindrada alta, pero ya tenía el conocimiento precisamente de haber manejado, porque la vida así me lo dio, motos de cilindradas menores a ir subiendo hasta esa que era en aquel entonces la de mayor potencia y mayor cilindrada, que eso es muy importante. Que el cerebro y las reacciones y la intuición se vaya desarrollando con una moto de menor cilindrada hasta la más alta, que es muy importante y lo deberíamos hacer más lógico. ¿Cuántos años tenías en ese momento? En el año 1989 yo tenía 19. Bien joven, bien joven. Bien joven, bien joven. Bueno, y de ahí, ¿qué pasó? De ahí pues la adrenalina como un vicio y bueno, pues la velocidad me llevaron a que decidí que debía ser muy administrado y muy estudioso igual para seguir en esa afición porque es verdaderamente maravillosa. El motociclismo es una actividad que le da a uno una sensación de libertad que no la he encontrado en otro aspecto. Bueno, a excepción tal vez de volar, porque también me gustan los aviones, también he tenido la suerte de volar, pero en el motociclismo, por ejemplo, llegar y encontrar esta clase de naturaleza como los tecajetes, pero encontrarlo allá, en donde casi nadie puede llegar a menos que sea una motocicleta es maravilloso. Entonces de ahí decidí seguirle, pero también decidí que tenía que hacer algo por esta afición y comencé ya a impartir cursos de manera gratuita. ¿En dónde? El primero que impartimos junto con el Motoclub aquí en Jalapa fue cuando se fundó la Policía Intermunicipal Jalapa Banderilla Tlalnehuayocan. ¿Por qué lo impartimos los del Motoclub Jalapa? Por aquí tengo unas fotos. Porque todavía no había esa especialidad en el colegio de policía. Sí había la especialidad de que manejan ellos de policía, de estrategia, lo que sea, pero no de motociclismo. Entonces logramos en ese entonces que nos conocían ya personas en el gobierno que nos pidieron y con todo gusto lo impartimos en las instalaciones de tránsito del estado a los primeros policías motociclistas aquí en Jalapa. Y de ahí para adelante he impartido pues en muchos lados, igual contratado por algunas empresas que venden motocicletas, porque ya hay muchos que ya tienen la preocupación de entrarle, ¿no? De ya de una vez buscar cómo solucionar esta problemática tan grave. Pero sí, fue por ahí del año 89-90 que iniciamos con los cursos de manera gratuita, hace 35 años aproximadamente. Oye, y si vamos a suponer los de una escuela, no sé, una prepa, se me viene a la mente, te pueden contactar para que tú, porque el índice de los jóvenes que llegan en motocicletas en las prepas es alto, te pueden contactar y tú puedes dar una plática. Por supuesto, una plática de todo lo que tenga que ver con el motociclismo, desde marco legal, desde cuestiones técnicas, desde técnicas de conducción, desde cómo correr en pista de doble propósito, cross, que por ejemplo en Veracruz, en Punta Tiburón, hay una empresa alemana que es la única empresa a nivel nacional que construyó una pista para preparar a los motociclistas ahí atrás y tuvimos la suerte de que nos contrataran, la inauguráramos y de estar impartiendo constantemente ahí. Pero acabo también de impartir una clínica en Amozoc, en la pista de Puebla el domingo pasado y también. Entonces, sí es importante y qué bueno que lo menciono. Desde la preparatoria, pero yo me iría inclusive más antes. ¿Por qué? Porque ya es muy probable que en la secundaria ya haya chavos, ya haya alguien que traiga una moto. Y desde ahí necesitamos empezar a mentalizarnos en ser muy sumamente responsables, pero para eso necesitamos sentar las bases. No podemos nada más decirle a los chavos de las secundarias o de las primarias inclusive, no te subas a una moto. No es suficiente. No podemos decirle nada más a nuestro hijo, a nuestro primo, eso, cuídate. Pues sí, el cuídate es una muestra de amor, pero no es suficiente para que alguien de veras diga, sí, debo respetar aquí los 90 por hora del límite de velocidad, o debo cuidar mi moto, o debo revisarla, o debo ser sumamente responsable. No es necesario. Para poder ser un motociclista responsable, igual un conductor responsable, se necesita mucho más que las recomendaciones. Sí, y últimamente yo creo que no nada más aquí en la ciudad de Jalapa, sino en muchos lugares y sobre todo en lugares más pequeños,
andan familias completas en moto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las precauciones que deben de tener? No deben de ir más de 2 personas en una moto, usar casco, usar protecciones. Claro, pero ahí es una cuestión conductual. Ahí tenemos que entrar desde las bases de la psicología, porque si alguien se sube a una moto con su bebé de brazos, tenemos que analizarlo desde el punto de vista psicológico. Y ahí sí es una educación o una acción que tenemos que buscar con más participación de instancias como el DIF, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué? Porque el procedimiento legal existe. Es decir, cualquier policía, inclusive nosotros como ciudadanos, al ver un riesgo de esos tendríamos que actuar. Estás poniendo en riesgo la vida de un menor. El interés superior del menor se está olvidando. ¿Qué tendríamos que hacer? Diseñar un procedimiento que cumpla con todo el marco legal para que el policía pueda actuar y pueda decir, lo siento mucho, ahorita viene un vehículo oficial para llevar a la señora con el bebé ante la instancia respectiva. O si van a algún lugar, van a un lugar primero y luego a la instancia respectiva para que se elabore un documento donde se les pida a ambos, al padre y a la madre, que asistan a las instalaciones del DIF para la terapia respectiva y para tener todo perfectamente claro. Es decir, hasta ahorita hemos sido omisos en cumplir la ley. Muchos dicen, es que no hay cómo parar a una familia que lleva una moto. No, sí lo hay. Estás incumpliendo el reglamento respectivo. Pero por supuesto que tenemos que ser muy cuidadosos en respetar los derechos humanos y en respetar los derechos del bebé o del menor que va ahí, porque tampoco lo vamos a traumar en una acción policial donde se incurra en algún exceso. Tendríamos que ser muy conscientes de que debe haber un procedimiento perfectamente diseñado por las autoridades para enfrentar esa situación. De otra manera no lo vamos a hacer, es decir, el nada más parar a una pareja y regañarlos o exigirles que cumplan con la ley, no lo van a hacer, porque también influyen muchos otros factores. ¿Cuáles? Pues a lo mejor es el único medio de transporte de donde ellos viven hacia donde se dirijan, hacia el trabajo, hacia la atención del menor si lo llevan a un médico. Entonces tenemos que evaluar toda esa clase de factores para poder ser muy conscientes y muy humanos de enfrentar esa problemática, pero con toda la seguridad, principalmente del menor. Forma parte del Centro Veracruzano de Investigación y Posgrado CEVIP y supérate. Estudia alguna de nuestras maestrías. Docencia, Ingeniería educativa, Derecho Constitucional Penal, Mercadotecnia de productos y servicios, Doctorado, en educación Ciencias Penales, o especialidad en Gestión y Evaluación de los Aprendizajes desde el enfoque por competencias, postdoctorado en ciencia pedagógica, así como talleres y diplomados de manera presencial o en línea. Visítanos 21 de agosto, número 19, Colonia Hidalgo, en Jalapa. Llámanos 228-842-7282. Centro Veracruzano de Investigación y Posgrado CEVIP. Sí, es muy complicado el tema, muy complicado, y sobre todo en estos tiempos y en estos meses que son de lluvia, que están pasando muchas catástrofes naturales, ¿no? Independientemente a lo buen conductor que seas, ¿no? Claro. El domingo precisamente que venía de Mozoc, me tocó en La Joya, que nunca me había pasado. Me tuve que meter a la parada de autobuses porque me impidió seguir el agua y que he viajado por muchos lados del continente y me han tocado tormentas que no he encontrado dónde meterme porque los granizazos me dolían, a pesar de que llevaba yo chamarra y todo de protección, y me ha pasado. Pero es la primera vez en mi vida que no pude continuar ahí en La Joya, que la moto se me empezó a mover muchísimo y que lo primero que alcancé a ver fue la parada del autobús. Ahí paré mi moto y me metí corriendo bajo el techo que hay ahí. Entonces sí, claro, tenemos que ser muy claros de que los motociclistas no nos queremos caer. Tenemos que ser claro que la gran mayoría no nos queremos accidentar y que en muchos factores influye como eso, como ahorita esta clase de lluvia, esta clase de deslaves y esta clase de situaciones. Pero también tenemos que entender que una gran cantidad de ciudadanos, la motocicleta es su único medio para salir de las comunidades donde residen. En muchos casos para venir a trabajar, para llegar a tiempo a Jalapa, para venir a estudiar y para más situaciones, ¿no? Entonces todo eso tiene que analizarse desde una perspectiva muy amplia para lograr las soluciones, pero lo único que necesitamos es decidirnos ya. No nos hemos decidido, ni ciudadanía ni autoridades. Necesitamos la decisión de enfrentar ya el problema. De ahí empezaremos a encontrar las rutas exactas para cada situación. Quiero hacerte una pregunta. ¿Hasta dónde, ahorita mencionas que conoces mucho y que has viajado mucho en tu moto? ¿Hasta dónde te has ido? Anchorage, Alaska. He sido el primero, no sé si del país, pero me fui en una deportiva. ¿Por qué? Porque no teníamos todavía las doble propósito que hay actualmente
no había una que pudiera aguantar el viaje hasta allá, y lo único que en ese entonces podíamos encontrar aquí, salido de agencia, fue en el año 97, fue una CBR 600, y en ese me fui. Y cuando llegué a Estados Unidos, en uno o dos lugares se sorprendieron porque, por ejemplo, en un lugar que se llama La Grande, Oregon, la persona de un súper me dijo, oiga, ¿usted es político en México o tiene mucho dinero? ¿Por qué? Porque esas motos, aquí las vemos en las pistas, son las más caras que hay. No, en México no son las más caras y son las únicas que tenemos. Pero le sorprendió eso, me sorprendió esa pregunta, y también quería que me quedara ahí, incluso me daba hospedaje, porque a ella le encantaba el español y le encantaban los mexicanos, pero ella estaba en su escuela practicando español y apenas empezaba, ¿no? Y yo le tuve que decir, lo siento, yo tengo un tiempo determinado para llegar a Anchorage y un tiempo determinado para llegar a mi trabajo, porque estoy de vacaciones y me van a correr si no regreso a tiempo, ¿no? Pero por ejemplo eso, ¿no? Esas situaciones. Entonces sí, la verdad, cuando se practica el motociclismo ya con pasión, ahorita se van unos amigos el 28 de junio a Alaska, pero por la ruta de terracería, por acá, por la ruta del Atlántico. Yo me fui por todo el Pacífico. La gran mayoría de los motociclistas tenemos el sueño de la ruta del Pacífico. ¿Por qué? Porque es de toda la vida como ir a Ushuaia también al Polo Norte, pero sobre una ruta determinada. Y la ruta del Pacífico, si ustedes la toman, pues ya inclusive desde México, desde Maztlán, o Los Cabos, perdón, la península de Baja California, lo maravilloso es que son, no sé si 100,000 curvas, que a los motociclistas nos vuelven locos, ¿no? Y no le digo ya después, que es la carretera número 1, a partir precisamente de Los Ángeles para arriba, Santa Mónica, todo eso, a ir así. En alguna ocasión me llevé a mis hijas en un vehículo, en un auto, y después de media hora me dijeron, papá, salte de aquí, estás loco, ya nos vamos a vomitar. Me tuve que salir, tuve que tomar hacia Sacramento. ¿Por qué? Porque era curva tras curva, tras curva, tras curva. Y carreteras, por supuesto, maravillosas que se disfruta muchísimo, ¿no? Entonces, eso ayuda nada más a acrecentar la pasión, a saber mucho de vialidades, a saber mucho de lo que tenemos que hacer como motociclistas. Y parte de lo que tenemos que hacer como motociclistas es tener mucha habilidad, mucha práctica. Y yo se los... perdón. ¿Qué le recomendarías a las personas que son repartidoras de alimentos, que manejan fatal? La cuestión es esta. La motocicleta da una sensación que es exactamente lo que nos dicen primero, que es muy fácil. Y después cuando uno se sube, uno cree que es muy fácil. Ese es el gran problema de la accidentabilidad. El primer mensaje que recibimos, que es fácil, mira, es sacar el clutch y ya viste, es como una bicicleta. Es el primer mensaje equivocado. Y el segundo, cuando está uno ya a bordo, que de pronto empieza uno a sentir que la mueve uno con el cuerpo, que a veces no hay ni que mover el manubrio, y empieza a dar esas sensaciones equivocadas que todos somos pilotos a nivel mundial. Y ese es otro error muy grave. Yo les pregunto en los cursos y les he dicho, si te dedicaras al básquetbol, ¿cuántas horas al día tendrías que estar tirando para hacer el enceste de 3 puntos? ¿Cuántas repeticiones? Por ejemplo, ¿cuántas repeticiones has hecho con tu moto de un frenado de emergencia o de una evasión inmediata de un obstáculo? Nada más es una reflexión. Es decir, en la moto estamos muy equivocados en creer que porque ya la movimos una cuadra y ya le pudimos dar la vuelta, ya sentimos, creímos que somos expertos. No. Tendríamos que repetir 1000 veces este ejercicio de evasión, al igual que 1000 veces tirar a la canasta desde los 3 puntos, para los 3 puntos. Y ese es el problema de los mensajes equivocados, ¿sí? Y el problema igual que no se combina con ¿qué? Pues todos fuimos chavos y todos nos queremos comer el mundo. Y eso está muy en contra de lo que es la motocicleta. Porque si yo me pongo a repetir 2 horas a tirar a la canasta, lo único que me va a doler es mi hombro y mis brazos. Si yo me pongo a correr a 200, sin tener la habilidad, sin haber practicado tanto, ahí está mi vida. Esa es la gran diferencia de practicar un deporte y ser muy bueno en el básquetbol, en el voleibol, en el béisbol, a creer que somos muy buenos corriendo ya una moto porque ya supimos arrancarnos y acelerarle. Y ahí es donde tenemos que entender que la moto es igual, es un deporte, si lo queremos ver de ese aspecto. Y que hay que repetir, porque yo se los mostré en la pista, se los he mostrado en las pistas. Mira, ¿qué pasa con la mente humana? Repites, te pones a dar vuelta en la pista de Amozoc y de pronto la haces la vuelta en 1 minuto 58 segundos. Y de pronto das 5 vueltas y, oye, ya le bajaste 3 segundos. Y todo el día, y de pronto la haces en 1 minuto 40 segundos. ¿Por qué? Porque el cuerpo va procesando en cada curva donde encontraste el mejor trazo y lo repites ya después de 2 o 3 vueltas. Y ya sabes dónde puedes acelerar un poco más porque ya sentiste que la anterior vez lo pasaste muy bien a la velocidad que ibas. Y tu cuerpo va procesando toda esta información, la va guardando como una computadora y de pronto después de 50 vueltas, oye, le bajé 20 segundos a la pista. Sí, eso es lo que hacen los pilotos.
Por eso son tan exactos y por eso dices tú, ¿cómo es posible que vayan corriendo a 1 centímetro de distancia? Porque su mente, la mente humana es tan capaz que esas distancias y esas formas las va adaptando y procesando de inmediato. Entonces, lo que nos hace falta como motociclistas de inicio es mentalizarnos que no es fácil y que debemos aprender en base precisamente a ejercicios, como cualquier deporte, ¿sí? Los ejercicios básicos que les recomiendo, mira, cuando hicimos en algún momento aquí arrancones y todo eso, una de las primeras cosas que hacíamos eran las carreras lentas. Es decir, se van a arrancar de aquí, tú con tus amigas, con tus compañeros, cada quien en su moto, y va a ganar el que tarde más tiempo en llegar al final del salón. Va a ganar el que tarde más tiempo. ¿Por qué? Porque la carrera lenta es la mejor manera de aprender a tu cuerpo para que no te caigas, a no bajar los pies. Y tienes que ir así, y a veces soltar y acelerar y esto. Entonces, ese es el mejor ejemplo de lo que es la motocicleta. Primero aprende a saber controlarla, a tu cuerpo, cómo funciona, si lo mueves hacia adelante, hacia atrás, hacia un costado, hacia el otro, y de ahí empieza tu mente a procesar todo lo que necesita para que seas un conductor integral, un verdadero experto en conducir motocicleta. Si nada más creemos que sacar el clutch y hacer los cambios, por ahí empezamos muy mal. Por ahí estamos en los problemas. Fíjate que me acabo de enterar justo el día de hoy que en la carretera Jalapa-Banderilla están haciendo arrancones. Tienen muchos años, lamentablemente. Como no estoy inmersa en ese mundo desde hace algunos años, gracias a Dios no me enteraba, ¿no? Entonces, y yo me pongo a pensar, ¿qué pasa con los papás que le dan la confianza a los hijos de tener una moto? Y ya lo encuentras en los arrancones y por desgracia siempre pasan los accidentes, cuando te vas de pinta, cuando no le avisas a nadie, cuando subes a otra persona. ¿Qué le dirías a estas personas que están indebidamente yendo a los arrancones? Es muy complicado. ¿Por qué? Porque inclusive hay participación oficial. O sea, para que se den los arrancones exactamente en la zona donde estaba antes la Policía de Caminos y ahora la Guardia Nacional, cuando los acelerones de una moto con arrancones se escuchan a kilómetros si es necesario. Entonces, pero no nada más participación oficial por la omisión, por la participación, porque cuando menos hay 1 o 2 elementos de seguridad pública que asisten. Y son los que controlan los arrancones. Entonces, ¿yo por qué lo sé? Porque tengo infinidad de amigos que me han invitado y que les he dicho, en el Motoclub Jalapa fuimos de los primeros en organizar arrancones aquí y por suerte del destino estaba perfectamente diseñada la pista de arrancones. Las instalaciones del Arco Sur frente al C4. Acá arriba, en la parte de arriba más alta eran las tribunas y abajo eran los arrancones. Estoy hablando, por ejemplo, por supuesto, del año 92, 93, 94. La última vez que lo realizamos fue en el 97, eran los trofeos que entregábamos. ¿Por qué fue la última vez que lo realizamos? Porque afortunadamente hasta ese año que el gobierno municipal, estatal, pues nos conocieron. Nos prestaban las vallas, porque ellos nos los prestaban, las vallas de los desfiles, las amarrábamos, pero además la persona, el público, lo ubicábamos en la parte de arriba, por cualquier pérdida de control de una moto. ¿Sí? Y se hicieron, que vinieron, logramos en alguna ocasión 300 motociclistas en aquellos años, que es muchísimo para aquellos años. La Semana de la Moto de Mazatlán de hace un mes y medio, llegaron 15,000 motociclistas y han llegado hasta 25,000 en otros años. Es muy poco lo de aquel año, pero era en aquel año. Ya venían de muchos lados. ¿Por qué decidimos ya dejar de organizarlos? Porque llegó otra persona, no le dieron el permiso, quiso organizarlos de manera ilegal, lo paró ahí Seguridad Pública y se fueron a la recta de Jalcomulco. Un error total, ¿por qué? Si conocemos Jalcomulco, la mejor recta está entre la entrada de Jalcomulco hacia acá, hacia Tuzamapan, no de la recta de Jalcomulco hacia las curvas, hacia el río. Lo hicieron de ahí para allá para no estorbar a los que venían de Jalcomulco que venían para acá. Perdió el control una persona en un jovencito de Veracruz y se estrelló con un mango y ahí murió. Y desde ese entonces nosotros, y puedo asegurarles, y ahí está, nunca volvimos a organizar competencias de velocidad, y menos aún los encuentros, porque ya manejábamos conferencias, ya tratábamos de el lado que hace falta, conferencias, cursos, pláticas. Y decidimos ya no por eso, porque dijimos, nosotros es lo que menos que queremos, que se nos mate a alguien y tener problemas legales.
¿sí? Pero ¿qué pasó? Por eso me fui hasta esa historia. Porque entonces, como ya no se autorizaron aquí, decidieron irlas autorizando, se han organizado entre La Cumbre y Carrizal, se han ido por allá. De ahí se fueron a El Diamante, allá por La Bandera. O sea, han ido buscando zonas en cada ocasión, inclusive a qué llegaron, y eso ya también fue con vehículos. A las arrancones aquí en Corral Falso, desde acá, desde donde baja el libramiento, no pasa la gasolinera en esa recta. Ahí los hacían, ponían acá unos carros que tapaban a los que iban pasando por ahí los viajeros y se arrancaban los autos o las motos. Y ya, se hacía, ahora si ya abrían el tráfico, volvían a pasar otro tanto de carros y cerraban. Lo estaban haciendo las madrugadas. Y de ahí, precisamente, se fueron aquí, a la 21 de marzo. Y eso ya tiene muchos años. Y ha habido accidentes. Entonces, para que la autoridad no se entere que hay esa clase de situaciones, yo creo que es muy complicado. Pues sí hay. Cuando menos hay omisión por parte de la autoridad. Y es grave porque sí, porque por supuesto siempre las tragedias ocurren en esas situaciones porque no hay el más mínimo orden, la más mínima responsabilidad. Ya para cerrar esta entrevista, ¿qué recomendaciones le darías a las personas que andan en moto? En lo personal, uno que no tome andando en moto, ¿no? Y mínimo el casco. Es que esa es autoestima, esa es educación en casa. O sea, si alguien no se preocupa por proteger su vida, algún problema hay en la autoestima. Y tenemos que revisarlo a fondo desde la cuestión conductual. Pero también la otra es eso. ¿Por qué necesariamente tenemos que unir el alcohol, la fiesta, con el motociclismo? O sea, ¿por qué? Porque es lo que les he preguntado a muchos. Lamentable. Sí, lamentable. Porque entre más pasa el tiempo, la motocicleta no respeta edad, ni sexo, ni qué tipo de moto traes, ¿no? Exacto. Una caída a 30 kilómetros por hora puede ser mortal. De acuerdo a la física, los que han estudiado, a 60 kilómetros por hora equivale a un impacto de que nuestro cuerpo pesara 1 tonelada 200 kilos. Entonces, si aún con casco, ahorita las personas que se cayeron, incluso damas, que yo les reconozco mucho, que me encanta ver mujeres corriendo, en la isla de Man, una mujer, una piloto muy buena para correr, se cayó. Y cuando le quitaron el casco, y es lo que me sorprende ahorita, porque cuando nos fueron 2 pilotos, todo esto morado, como si hubiese boxeado. Y es lo que están preocupados ahora, que qué está pasando con el diseño de los cascos, si se están haciendo demasiado resistentes en el impacto, pero no en la distribución de los esfuerzos aquí adentro. O sea, todo el acolchonamiento y todo esto, porque ya se sorprendieron muchos que de todos los pilotos que se cayeron ahora, claro, allá corren a 360 kilómetros por hora, no sabemos a cuánto fue el impacto, pero que la mayoría salieron con los ojos morados. Y eso hay que revisarlo desde lo más moderno del diseño de los cascos, por ejemplo. Pero bueno, para sintetizar esto, si en verdad la sociedad, la autoridad y los que andan en moto queremos solucionar o entrarle de alguna manera a solucionar la problemática, yo estoy sugiriendo, y ahorita lo acabo de presentar con la empresa que está aquí, una empresa de motos que empezó en la avenida Jalapa, que por la amistad con Magno, con el gerente y todos, decidimos ahí un curso gratuito, presentar que necesitamos diseñar un perfil básico del motociclista. Mientras no cumplamos los puntos que marque un perfil básico del motociclista, lo primero, necesitamos un análisis psicométrico del más estricto. Lo conductual. Necesitamos entrarle a conductual primero, ¿para qué? Para analizar por qué es necesario ir a tomar y entonces sí, tener el valor para andar en moto, por ejemplo. O por qué no usar el casco, ¿por qué? Porque no valoro mi vida, porque no valoro la vida de la persona que viene junto a mí. Entonces, por lo conductual tenemos que entrarle. De ahí lo técnico. Porque he preguntado a muchas personas que andan en moto, ¿cuánto es la presión de tus llantas? Que es diferente la de adelante y la de atrás. Que es diferente con pasajero o nada más el conductor. Que es diferente con carga, además. Varía la presión. Y es crítico. Porque si no manejamos la presión adecuada, con la presión adecuada, la llanta se deforma. Y por ahí viene la adherencia y por ahí puede haber muchos accidentes. Entonces, lo técnico estamos en los suelos, de verdad. Y de ahí de conductual, técnico, tenemos que ir precisamente ¿a qué? Al marco legal. O sea, ¿qué tanto del marco legal conocemos o qué tanto se ha actualizado el marco legal para enfrentar la problemática que tenemos? Yo se los pongo bien fácil y les hago así también. Son 5 requisitos que el marco legal establece y que no están sirviendo para nada.
¿qué es? Licencia, que el examen es mínimo y tiene que ser mucho más difícil para que podamos garantizar que se tienen las habilidades y conocimientos. La licencia, el registro de la moto que implica placas y tarjeta de circulación, el casco, que es obligatorio portarlo, y el seguro de daños a terceros, que desde 2018 ya es para todos los vehículos. Son los 5 requisitos legales. ¿De qué nos ayudan? ¿En qué nos han ayudado para enfrentar la alta siniestralidad y alto número de accidentes? Pero son esos 5. Yo quisiera ver el marco legal mucho más avanzado, como por ejemplo en Europa, que cualquiera de ustedes va a solicitar la licencia de motociclista. Ah, sí, se le autoriza para 125 centímetros cúbicos durante 2 años. Oiga, pero que yo me compré una 1000. No, señor. 125 centímetros cúbicos no podrá manejar otra moto mayor durante 2 años, para que desarrolle las habilidades, el conocimiento y la intuición, para que sus reacciones sean como las de Lionel Messi. Así. ¿Quiere usted una mayor? Ah, perfecto. Va a ir con tal concesionario, una reducción de potencia, un control de potencia, y de 215, que puede traer una 1000 RR ahorita, la mayor potencia, se la vamos a reducir a 70 caballos de potencia. Lógico. Cuestiones lógicas que sí han ayudado a enfrentar el alto índice de accidentabilidad. Porque para la moto sí se necesita mucho más habilidad, mucho mayor respuesta. Entonces necesitamos precisamente, irnos a lo conductual, a lo técnico, a lo legal, y de ahí sí podemos pasar entonces a técnicas de conducción en ciudad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de los puntos críticos en ciudad. Acaba de ocurrir un accidente hace rato de un agente de tránsito que se impactó con otro vehículo ahí en el puente Eberto Castillo, el nuevo que hicieron allá en Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque el carril derecho ya se acabó, están unos baches de este tamaño ahí arriba. Yo acabo de pasar precisamente de antier. Entonces, ya ahora los que conocemos me voy a ir en el carril izquierdo, pero en el carril derecho pues iba un vehículo más lento adelante, se frenó para no caer en esos hoyos sobre el puente. Increíble, ¿no? Y ahí hubo el accidente hace unos momentos. Entonces, realmente tenemos que hablar de los puntos críticos en Jalapa, que se los he platicado a personas de otros lados. La glorieta como un concepto de eficiencia en el tráfico, todo el mundo es eso. Es una forma de eficientar el tráfico en intersecciones y esto, para no depender de semáforos y para efectos de que precisamente nuestra mente se desarrolle a ser eficiente. ¿Cuál es el problema en Jalapa? Si viene alguien que no conoce, entra por Veracruz y llega a la glorieta de la Araucaria. Y es con semáforos. ¿Sí? Ok, puede entrar y seguir hacia 20 de noviembre, bla, bla, bla. Llega a la avenida Jalapa y la glorieta igual con semáforos, ¿verdad? Pero por algo regresa hacia el puente Bicentenario y la de Cristal, y es 1 por 1. Y 1 por 1 dentro del concepto básico, porque la realidad es 3 por 3, porque ¿cuántos carriles son? Y he escuchado gente que dice, debe pasar 1 nada más, y ahí dice 1 por 1, no pueden pasar 3. Sí pueden pasar 3 emparejados, pero ¿cómo le explico a usted si usted me está diciendo que entendió que nada más 1 por 1? Y vamos a la salida a Coatepec, acá en el velódromo, y a veces se paran y a veces no. Es decir, la glorieta como tal en Jalapa tiene muchas interpretaciones. Y esos son los puntos críticos que tenemos que analizar en las ciudades, para efectos de tener mayor capacidad de análisis y para dónde voy y qué hago, ¿no? Y también intervienen las técnicas de conducción en ciudad, las técnicas de conducción en pista, las técnicas de conducción en terracería. La terracería es maravillosa para controlar la moto. Yo a todo mundo se lo recomendaría que un día a la semana se vaya a las brechas, al lodo, a la grava y eso, porque ahí es donde uno aprende a que sí, se derrapa tantito la llanta delantera, sí, pero no te caes. Eso lo hacen todas las motos. Oye, ¿que se cruzó? Sí, se puede cruzar 100 veces, no te vas a caer. Pero oye, Efren, escuché que tienes hijas. ¿Tus hijas manejan moto? Mis hijas, por el ejemplo del papá, de cuando estaban chiquitas, me cayeron en unas motos a nivel nacional que eran las más arregladas, de una empresa televisiva muy importante y que las arreglaba como las mejores del mundo, y me cayeron por una suerte allá a la casa. Que hasta se cayó un gran piloto de aquí que me pidió una prestada, yo no las debí de haber prestado. Pero sí, mis hijas emocionadas de ver, ¿no? Pues oye, mi papá y esto. Claro que cuando ya tuvieron por ahí una edad, no sé, se llevan 6 años, 6 una, 2 la otra, pues se pusieron de acuerdo. Papá, queremos una moto. Perfecto. ¿Qué moto? Esa. No es para andar en la calle. Hacemos un trato. Claro que sí, papá. Vamos a aprender a la pista. Y cuando ya estén bien ahí, anden bien en la pista, les compro la que quieran. ¿Trato hecho, papá? ¿Sale? Me prestaban una pista de motocross. Compré una de 85 centímetros cúbicos que ya anda muy bien. Yo andaba en ella. Ahora le dije, no se metan a la rampa. Pásenle por un lado. Ya andaban muy bien mis hijas con su equipo y todo. Todavía no podían brincar.
Pero pues su mamá, que también pues, le gustaba, andaba mucho conmigo en la moto, oye, quiero aprender, dale, no te metas a las rampas, ni la rampa corta de 3 metros, ni la más grande de 6, 7 metros. Hasta que bueno, ella fue su decisión y decidió tomar la rampa alta sin que yo se lo autorizara y se cayó, que pensé que se había matado después, la mamá de mis hijas. Fue un impacto total para mis hijas. La que se levantó ella y dije, no te levantes, tengo que revisar, bla, bla, bla. No, afortunadamente pues nada más, algunos moretones y eso. Ya, la llevamos al médico, no tuvo nada, la mamá de mis hijas, pero fue un impacto yo no vi la caída, yo estaba leyendo en la camioneta una revista por la confianza de que yo ya la oí, yo nada más cuando oí el motor decía, anda bien, pero ella fue la que decidió agarrar la rampa alta y fue un golpe muy fuerte. Y eso, pues después de 3 meses que estuvo la moto en casa, mis hijas, hablé con ella, le dije, ¿qué pasó, hijas? No queremos moto, papá. Han viajado conmigo, han ido de pasajeras, pero no quisieron moto y ya decidieron la quitación, se pasaron a los caballos, que también la pasaron muy bien, pero bueno, fue un aprendizaje, como diríamos, terapia de choque. Fue una terapia de choque para mis hijas, pero bueno, funcionó. Si yo si anduvieran en moto ahorita no tendría ningún problema porque estoy seguro que las llevaría a la pista y que las tendría al día en habilidades y conocimientos. Pero bueno, esta es mi experiencia como papá. Muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio, por los consejos. No, gracias a ustedes por esta oportunidad, porque necesitamos más periodistas como ustedes que estén preocupados por hacer algo por la sociedad y porque este es un punto crítico para la sociedad. Ya ahorita los fallecimientos en motocicletas es un punto crítico de salud y de dolor para muchas familias. Entonces, no vamos a poder eliminar tanta oferta de motocicletas. Están a la disposición de todo el mundo por una mínima cantidad. Y lo que necesitamos es enfrentar el problema y ustedes están contribuyendo mucho a esto. Muchas gracias por ello. Sí. Y cuando vuelves a sacar un curso, bueno, te abrimos el espacio para que puedas darnos la información y obviamente pues para que le llegue a más personas. Con gusto, en cuanto se imparta otro, ya sea en la agencia esta donde impartí hace la semana pasada, el jueves pasado, o en otro, les aviso para que igual sean testigos, ¿no? Sean testigos porque necesitamos igual promover esto, porque lo que mencionaste en un principio, es que sí necesitamos ir a las secundarias, a las preparatorias y a las universidades incluso, para que pues para hacerles saber que la situación ahí está y que es muy probable que muchos se suban a una moto. Nada más que tenemos que saber lo básico de responsabilidad y de cuestiones de autoestima, porque si nos subimos a una moto sin protegernos, sin utilizar el casco de protección, desde ahí estamos muy mal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un gusto. Y con esto concluimos el programa de Detrás de Cámaras. También quiero agradecer al Hotel Balcón del Parque que nos presta las instalaciones para que estas entrevistas sean posibles. Mi nombre es Ana Lilia Sánchez y nos vemos en el siguiente programa de Detrás de Cámaras. Si tú quieres estudiar una maestría, algún doctorado, algún postdoctorado, algún taller, algún diplomado o alguna especialidad, yo te recomiendo que vayas al Centro Veracruzano de Investigación y Posgrado. Ellos se encuentran ubicados en la calle 21 de agosto, en la colonia Miguel Hidalgo, aquí en la ciudad de Jalapa. Te voy a dejar su teléfono para que te comuniques con ellos y es el 2288-427282. Vive tu estancia en Jalapa como nunca antes. Hotel Balcón del Parque. Cada espacio de nuestro hotel te va a enamorar. Con sus 26 habitaciones, sala de juntas y sus salones con capacidad de hasta 60 personas. Descubre nuestra suite presidencial Cabaña. Una habitación cálida y completamente rodeada de naturaleza. Hotel Balcón del Parque. Estacionamiento, terraza con vista panorámica y con lo mejor de la gastronomía en nuestro restaurante. Sal y Piedra. Hotel Balcón del Parque. Rafael Ramírez número 62, zona centro, Jalapa. Reserva 228-307-7473. Hotel Balcón del Parque.